policial negro, casi Miles Davisiano, nos marca el feliz ingreso, porque siempre es un placer que sea parte de este programa y que venga a deleitarnos con su columna de Rally Jaurat. ¿Cómo estás? Bienvenido, Rally, siempre enorme placer recibirte, y hoy con una coincidencia cósmica. Cuando vi que no estaba en modo alguno preparado, sí. Cuando vi que hoy venías a hablar de nuestro querido y enorme Osvaldo Soriano, digo, justo hoy termino de leer un libro breve de él, así que bueno, bienvenida sea la charla sobre el Estamos en Osvaldo, sintonía, viendo sus gatos y sus toscanos. Sí, bueno, hay algo de humo en el estudio, ¿no? Si uno lo puede pensar, alguna copa, el hielo. Sí, esta cuestión tan típicos de él, ¿no? Sí, y tan típico de las redacciones, ¿no? De los 70 y los 80, y me animo a decir de los 90 también. Estamos hablando de Osvaldo Soriano, periodista también, que fue parte fundadora del primer Página 12. Claro. De un diario que a priori parecía que iba a durar muy poco. Tuve la suerte de charlar con Camilo Sánchez, que fue parte de ese equipo, y decían que Osvaldo llegaba, se prendía un cigarrillo, que escribía y se iba. Y todos decían, che, pero ¿cómo puede ser? Claro, resolvía muy rápido, claro. Tenía el oficio de alguien que se aburría en el colegio, de alguien que decidió abandonar la secundaria, porque entendía que no aprendía nada allí. Sin embargo, cuando se presentó para un diario Primera Plana, lo tomaron inmediatamente. Sí, aparte de un tipo autopercibido, como se gustan de decir ahora, como un vago. Decía, a mí no me gusta laburar, nunca me gustaba laburar, claro. Buscaba esquivar laburar y avisaba, che, yo no voy a laburar, Sí. Y sin embargo en la redacción le daban las mejores notas y le aceptaban todo lo que escribía, porque claro, bueno, tenía talento, indudablemente sí. Tenía talento. ¿Qué mundo tendríamos si cada docente o cada padre podría detectar tempranamente cuál es el talento de cada uno de nosotros? Absolutamente, ¿no? De acuerdo. Digo, sí. Independientemente, no es una apología a abandonar el colegio, todo lo contrario. No. Pero es una vía válida de formación, sí. Perfectible. Sobre todo porque tenía un espejo que era su papá, ¿no? Un empleado público de obra sanitaria. Un viajante encima, que recorrió toda la Patagonia, y eso medio que lo formó a Osvaldo, ¿no? Esa cosa del paisaje despojado y la aridez de la llanura, y está muy transitada de su literatura, de ese tipo de cosas. Claro, hablábamos en un momento de Borges y de Puig, lo determinante que fue su infancia. Y en el caso de Osvaldo, él dice, yo ahora me reconocen, decía en el final de su vida, como marplatense, a pesar de haber vivido 3 años en la ciudad. Viví 8 años en Tandil, no me puedo decir que sea tandilense, viví en Neuquén. Es decir, su paisaje estaba dado por su cabeza, por las películas que había visto, por el cine negro, por esta cuestión del niño curioso que fue, ¿no? Sí, y creo, por ahí lo compartís, por ahí no, y lo podemos charlar, que yo creo que tuvo una adaptación bastante feliz al mundo del cine. Sus libros se llevaron bastante bien, en parte, y creo que en gran parte, porque su estilo de escritura era cinematográfico. Él prácticamente escribía como una película. Sí, hay mucho de fotograma. Exacto. Yo creo que no, bueno, en el caso de su primera novela, que es su primer éxito con 30 años, que es Triste, Solitario y Final, que bueno, sorprendió muchísimo, fue elegido el mejor libro de lengua extranjera en muchos países, y inmediatamente El exilio, ¿no? Que lo encuentra, digo, en el éxito, tuvo que irse, se va a Bélgica. Digo, no se fue a México o a España, a Bélgica, a trabajar de lo que sea, entre otros, un oficio que tuvo, contar patos que estaban en una laguna pública. Y dice que un día, como no siempre estaban los mismos, pensó en robarse alguno, por lo menos para justificar su trabajo, porque era demasiado aburrido. Pero bueno, eso le permitía pensar en nuevas novelas, y de hecho allí en el año 78 vuelve a escribir, y en el año 80 se lleva al cine lo que va a ser una película maravillosa con Ulises Dumont, que fue... Absolutamente. La vi en el estreno. ¿La viste en el estreno? Sí, la vi en el estreno porque fue el momento del... No habrá más pena y olvido. Claro, la reaparición o la reexplosión del cine argentino en los albores de la democracia, ¿viste? Se empezaron a estrenar películas argentinas a rolete, y todas con relatos comprometidos de alguna manera. Sí. Es increíble
la mutación de directores como Aristarain, que venían de la carpa del amor. Totalmente. A hacer películas más comprometidas como, no sé, Los últimos días del naufragio y demás. Claro. Digo, cómo darse cuenta. Hay un despertar, no un despertar, digo, bueno, con la salida de los militares surgen películas maravillosas en esta idea también de... Yo no soy, con frases memorables como... Yo nunca me metí en política, siempre fui peronista, sí, de sí. Ulises Dumont, ¿no? No le resulta muy simpática a muchos militantes peronistas la frase, pero me parece una frase tan poética. Sí, el libro Dolina. La descripción de la soledad a su planta rendido a un león. Sí, claro. Ese Bertoldi era, Sí. que era ese, tan argentino, tan pobre, desamparados, que todo el mundo le había soltado la mano, nadie lo reconocía como cónsul, y su definición de la soledad es decir que los pelos que estaban en el peine a la mañana eran suyos, Sí. y de nadie, saber que eran de él y nadie más que de él era la peor definición de la soledad. Sí. Pues le había quedado viudo en la novela, fabuloso. Creo que diste con dos palabras, ¿no? Esta idea de la soledad, del náufrago. Lo retrata de maravilla, por eso también la importancia del humor en su literatura. Sí, porque si no estaríamos hablando de alguien más cercano a Onetti o a Faulkner. Digo, lo que diferencia con los escritores más melancolizados es que Ubaldo Soriano se permite el humor en sus personajes y eso hace que termine siendo una válvula de escape ante tanta tristeza. Absolutamente. En el mismo Triste, Solitario y Final, es ese final donde se rajan del estudio, que se empiezan a agarrar todos a piña, en el medio de la desolación de esa pérdida de Stan Laurel, que todos le largan la mano y que Chaplin lo niega y que John Wayne lo que son, aparte eventos históricos. Esa descripción de Los Ángeles, sin haber estado nunca en Los Ángeles, es increíble. Le contamos a la gente que en el caso de Triste, Solitario y Final, lo que se plantea es la decadencia de dos capocómicos, ¿no? Claro. El gordo y el flaco, Lauren y Harrell. Y esta idea también de sumarse él como personaje, que esto también habla del dominio que él tiene de la palabra y del metalenguaje, cuando uno ingresa y rompe la cuarta pared. Y en esto de romper la cuarta pared te voy a linkear con Mar del Plata y el éxito que tuvo Olmedo en la temporada del 88. Él también vivía de noche, al igual que Soriano, hablaban mucho por teléfono y Olmedo quería cambiar su carrera, darle un carácter más serio y estaba pensando en Soriano, en esta novela del año 86 que nombrabas, para protagonizarla. Se habló de mucho, que yo me acuerdo en esa época, que A su planta rendido un león, que es una novela fabulosa sobre un cónsul, en realidad es un empleado de la embajada que es de una república imaginaria del África, que se desarrolla en la guerra de Malvinas. Exacto. Y se rajan todos y él queda así, medio que se autoproclama cónsul y vive mangueándolo a los otros cónsules y tiene de amante a la mujer del embajador inglés. Imagínense esto en la guerra de Malvinas, ¿no? Encima. Claro, 4 años después. Y la novela ambientada en guerra de Malvinas. Sí. Y se hablaba de que ese personaje, ese Bertoldi, pobrecito, que tiene, lo describe de una manera, las camisas raídas, los pantalones descosidos. Estaba fascinado Olmedo con eso. Y se hablaba que iba a ser Olmedo, y lo veías. Claro. Cuando leías la novela, lo veías a Olmedo transitando ese país africano imaginario, absolutamente dejado de la mano de Dios, con un revolucionario que viene con un ejército de gorilas. Es una cosa es tremendo. Fabulosa. Además, para quienes trataron a Olmedo en la intimidad, hablaban de un hombre muy triste, melancolizado, que en los camarines se recordaba de su Pichincha natal. Digo, me parece que hubiesen hecho algo maravilloso, pero es contrafáctico, se nos fue antes. Y por otro lado también esta idea de el personaje venido a menos, el personaje en decadencia. Aquí traje Cuarteles de Invierno, fabuloso, que esta también es una novela escrita por Soriano, la favorita de Eduardo Sacheri, alguien que también escribe y que sus libros han llegado al cine. Él decía que aquí está la potencia narrativa más lograda quizá que en su primera novela de Triste, Solitario y Final. Encima escritas de un tirón. Claro. Como él dice, en el libro que acabo de leer dice, escribí de un tirón Triste, Solitario y Final. Escribí de un tirón Cuarteles de Invierno. No habrá más pena ni olvido. Sí. Esta funcionaría como coda de No habrá más pena ni olvido, ¿no? Exacto. Esa es la continuación de la trama,
ese pueblo, de ese Colonia Vela aquí, cerca de Tandil, en donde bueno llega un boxeador que claro, como sucede siempre en el mundo de Soriano, nadie lo espera, no hay alguien que, estamos esperando al campeón, pasa todo lo contrario. Y también está esta idea de la cadencia, porque alguien que leyó novela negra y la toma, la tamiza por sí mismo y le da esta impronta, no sé si argentina, yo creo que tiene que ver con él, porque no hay un antecedente, sí aparece el humor en la literatura argentina, pero creo que hay una bisagra en Soriano, en esto de tomar la melancolía como parte de sus personajes, pero encontrar también en ese contraste del humor la válvula de escape. Y escuchando radio, hablando de radio, en el año 90, iba escuchando Caminito y se topó con la frase "una sombra ya pronto serás", y terminó siendo su anteúltima novela. Digo, esta idea de encontrar un tema, empezar a escribirlo y que el título venga solo. De hecho, la primera novela tiene que ver con Philip Marlowe. Es un personaje. Es confeso admirador de Chandler. De hecho, claro, cuando él viaja, él describe, eso es increíble, eso me enteré hoy leyendo este libro. Sí. Él describe Los Ángeles sin haber estado nunca en Los Ángeles. Sí. Y el Los Ángeles que describe en Triste, Solitario y Final es perfecto, y el tipo no había puesto un pie. Cuando puede llegar a Los Ángeles, que tiene todavía una travesía que es muy, muy graciosa, está relatada en este libro, él lo primero que hace es ir a visitar la tumba de Stan Laurel, y la visita un día de lluvia, que es como él se describe, claro, a sí mismo, como en esa incorporación a su propia novela. Es el gran narrador, digo, pensemos que el periodismo también tiene esto en el día a día, en la redacción. Uno tiene un tema, y no siempre en la década del 70 tenías un corresponsal para que vaya al lugar. Y había que ambientar con lo que tenías, con el material, con las fotos. Digo, hoy te llega un video, hay productores, pero ejerció el periodismo en la década del 70, en los 80, y con un Lanata, otro Lanata, que con tanta exigencia, él fue jefe también en el área de cultura, no era un empleado de página. Digo, también le oía las luces del centro, pero era un intelectual, era un hombre que se podía hablar de igual a igual. Digo, más allá de que muchas veces cuando él tenía que dar una conferencia, como pasó en la calle Puan, en la Facultad de Filosofía y Letras, muchos alumnos le dieron la espalda por esto de no haber terminado la secundaria. Digo, hay toda una cuestión. Él tenía, no sé si la palabra es resentimiento, pero él tenía esa espina en el costado de que creía o percibía que el ambiente literario no le daba el reconocimiento a sus pares, sí, justamente por eso, por considerarlo un tipo que no tenía formación. Míralo, Bernardo Neustadt hizo del periodismo político toda una escuela en la década del 80 con Tiempo Nuevo, y después, continuó solo cuando Mariano Grondona decidió hacer Hora Clave. Él buscaba el reconocimiento no de sus pares, sino de los alumnos. No lo iba a encontrar nunca, porque tuvo una toma de posición clara. Fue la voz de toda una parte de la sociedad. En el caso de Soriano, él no escribía pensando en quién era anti o quién no. Digo, me parece que ahí hay una cuestión más chauvinista de decir, bueno, yo tengo estudios, tengo una formación y eso me pone por encima tuyo. Digo, no pasa ni siquiera lo que pasó con Roberto Ar, en esto de no está bien puntuado, faltan acentos, o no sé, no están los signos de puntuación como deberían ser. Creo que en ese sentido, y eso es toda una argentinidad también, ¿no? Ponemos la lupa en los Soriano, los Roberto Ar, y quizás no en escritores norteamericanos de novela negra, ¿no? Claro, sí. Digo, me parece que en ese sentido él se tomó con mucho humor, y fíjate vos también, se nos fue muy joven, ¿no? Con 54 años, tenía un montón de proyectos y lo convocaban para hacer distintas cosas, y sin embargo él seguía en ese registro. Pero no insistiendo con los mismos personajes, sino pintando el momento, como El Ojo de la Patria del 92, donde nos cuenta el menemismo, desde su mirada. Nunca perdió al periodista, siempre fue un gran cronista. Siempre tuvo incluso sus novelas son periodísticas, o sea, la textura, el filtro por donde pasa su escritura es periodística, claro. Describe situaciones, sí, pero con una precisión y la verdad que es fabuloso. No puedo ser demasiado imparcial con Soriano porque le tengo muchísimo cariño y mucho respeto. Y celebro escritor. Que sea así. Yo los invito a leerlo porque de alguna manera también, para quienes ven en las novelas un tótem por donde ingresar, la primera novela que nombrábamos hoy, Triste, Solitario y Final, Cuarteles de Invierno, lo va a encontrar con personajes que
todos conocimos. De gente que es el que casi fue boxeador, el que casi fue jugador. Porque él casi fue jugador. Y eso fue su concepción. Hasta los 19 años. Su derrotero por el sur. Claro. Y muchos de sus relatos, cuentos cortos, tienen que ver con partidos del penal más largo del mundo. Exacto. Y su experiencia en el sur, que jugaba al fútbol y conoce a tipos que ya están de vuelta. Sí, y además esta cosa de que también la academia ve a los escritores que escriben sobre fútbol como por arriba del hombro. Y yo creo que Fontana Rosa, Sacheri, Augusto Roa Basto, escritor paraguayo maravilloso, han escrito sobre el fútbol, pero no desde un lugar, bueno, la pelota que rueda, la metáfora, el amigo. No, también ahí hay un escenario muy potente para contar. Sí, lugar para el humor, para el drama, para la tragedia humana. De hecho, cuando le preguntan a Soriano a propósito del el descenso de San Lorenzo en el año 82, le preguntaron qué era el exilio. Y él le dice al periodista que era el escritor más vendido en el país en el año 82, más que Borges. Y dijo, el exilio es no saber explicarle a un francés lo que siento porque San Lorenzo se fue a la B. Eso es el exilio. Fabuloso. Eso es el exilio. Fabuloso. Tenía esas frases que son universales, o sea que cualquier tipo que esté leyendo va a empatizar con eso y va a entender de qué está hablando y va a hablar de algo que te pasó a vos en algún momento. Claro. O la muerte de su padre. Tremendo. Cuando murió en el año 74, él se toma mucho tiempo. La Hora sin sombra va a ser una de sus últimas novelas, hablando sobre su papá, sobre Mar del Plata y sobre San Lorenzo. Sí, con su Torino, en La Hora sin sombra, recorriendo el país buscando el fantasma de su padre. Uno se reconoce, porque totalmente. Es lo que pasa también cuando uno lee literatura internacional, bueno, los rusos, los norteamericanos, pero cuando aparece ese link en donde uno reconoce algo que ha usado, una esquina, una sensación, porque inclusive hasta el desamor en Soriano tiene un abordaje que roza quizá la melancolía, pero al mismo tiempo se sabe perdedor a priori. Él va sabiendo que va a perder. Él nunca se siente ganador. Y no deja de ir. Y eso lo hace noble. Él sabe que pierde 2-0, pero no deja de ir. Y ahí nos identificamos todos. Sí, totalmente. Sabemos que no van a golear, pero vamos igual. El tipo que la tiene perdida, pero no puede dejar de ir. Te subí las medias igual. Un tipo que creo, y lo recuerdo en los reportajes, sobre todo en Una sombra ya pronto serás, que él lo invitan, no sé si es de Ayala o de Olivera, me parece la película, lo invitan a la al set de filmación y él vuelve muy contento y habla del Colucci que compone Soriano, que recientemente fallecido, que decía, era más Colucci que el Colucci que yo escribí. Claro. Y que me parece que siempre se sintió bien con su adaptación al cine, porque me parece que el cine era un lenguaje que a él le interesaba y le era muy afín. Sí, sobre todo porque el hecho de que no necesitaran tanta logística, porque ya en la narración uno se imagina fotogramas despojados, no hay un despliegue de extras en su novela. Son primeros planos cortos en donde los personajes dialogan noir, y después el horizonte. Absolutamente noir, o sea, un cine negro en el sentido del policial negro, de la estructura negra, de los tipos desolados, de la noche, del tipo que ya lo vio todo. Y la importancia del casting, Jota. Sí. Porque la elección de actores como Ulises Dumont, digamos, Federico Lupi, habla también de ese primer plano que ya no necesita de mucho más. Cosa que quizás una película con otro despliegue necesitaría de otro presupuesto. Sí, absolutamente. Sí. Bueno, el momento en el que se filma No habrá más pena ni olvido, es el borde. Hay un montón de listas negras de exiliados, entre ellos el mismo Soriano que se exilia. Claro. Bueno, él cuando se va a Bélgica estaba justamente trabajando en La Opinión, que es los artículos del libro que leí hoy, y el giro hacia la derecha de Timerman, apoyando a Videla, y la presión de los militares lo vuelve irrespirable, y ahí es donde decide partir y iniciar un periplo que lo hace un lector, un escritor leído en el mundo, pero exiliado al mismo tiempo. Es una situación súper extraña. Muy argentino también, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Exactamente. Y por otro lado también decir, a propósito de Timerman, de Jacobo Timerman, que bueno, habrá que ver también qué lo llevó a tomar esa postura, pero también es cierto que fue detenido, torturado. No, sin duda, y él no toma una posición distante, pero es contemplativo con el tema. Dice, bueno, algún día habrá que contar, cuando pase más tiempo, toda la historia de La Opinión y ese giro. Claro. Obviamente él no es
no apoya en absoluto la tortura y el hostigamiento al que lo sometió Camps, entregado por uno de los mismos miembros de La Opinión, claro. Que entre ellos es el que lo echa a Soriano de La Opinión, sí. Pero no es ni indulgente ni lo exonera. Dice, bueno, tuvo sus cosas, algún día habrá que contar la historia completa de lo que pasó con La Opinión. Pacho, a propósito de esto, Pacho Donel le hace una nota en el año 96 a Osvaldo Soriano y le pregunta si el artista tiene que estar comprometido, si tiene que tener una toma de posición. Y él decía que uno la está tomando permanentemente, que no necesariamente tiene que hablar de temas universales. Declamarla, sino que, claro, tu obra es tu toma de posición. Exacto. Claro. Y al momento de convocar a Hellman, a Galeano, para ser parte de Página 12, ahí ya está todo dicho, ¿no? Exactamente. Como siempre te pregunto, y siempre me gusta mucho escucharte y charlar con vos, porque aprendo, me divierto y me parece súper cálida tu aporte. ¿Cuál sería tu puerta de ingreso al que nunca leyó a Soriano? Cuarteles de invierno. Cuarteles de invierno, porque hay un boxeador que de alguna manera representa a todos los que tienen una inquietud deportiva, artística, que a pesar de los palos en la rueda, insiste, viajando y llegando a su casa y diciéndole a los viejos, triunfé, aunque ellos no lo sepan. Claro. Es el que decíamos hace un rato, el que sabe que pierde y el que está de vuelta pero no deja de ir. Sí, y el boxeador y el boxeo en sí, a pesar de que ahora lo juguemos con los ojos del presente, nos dio muchas satisfacciones en la década del 80. Sé que hay mucha gente que no lo ve como un deporte, pero es la analogía más perfecta de lo que es la vida de un ser humano, ¿no? Desde que comienza el primer round, la sillita que nos sacan, como decía Bonavena, y el ganar o perder. Muy lindo, pero hasta la silla te sacan cuando suena el gong. Sí. Será que subir al ring y pelear ya es el éxito, ¿no? Para mí. Creo, por lo que he leído, que viste cuando dicen no, los artistas quieren a todas sus obras por igual. Una vez le preguntan a McCartney, dice, ¿cuál es tu canción preferida? No, son todas iguales, las quiero a todas, here, there and everywhere. Claro, ¿viste? Sí. Soriano es el libro donde él cree que concretó todo lo que quería decir, como no sé si su libro preferido, pero donde él siente que todo lo que quería decir lo pudo decir. Sí. Que es lo más maravilloso que le puede pasar a un artista cuando imagina algo y se plasma en papel, en una nota. No correría ni una coma, lo volvería a escribir igual. Exactamente. Rally. Hablabas de McCartney. Sí. Y elegimos a los Beatles. Mirá cómo lo linkeamos, ¿no? Sí. Nombrabas al disco Revolver, nos vamos a ir 2 discos atrás, vamos a pasar por Rubber Soul hasta llegar a For Sale y esta idea de ser el perdedor, I'm a loser, que son todos los personajes de Soriano. Sí, los perdedores con estilo, los perdedores con dignidad, los perdedores... Me hace acordar mucho al Toro Salvaje, claro. Cuando el personaje de La Mota, el personaje de Niro, pelea con Robinson, Sugar Robinson, claro. Que lo caga a trompadas y al final dice, no me volteaste, estoy acá, todavía estoy parado. Eso es Soriano, no me volteaste, todavía me cagaste a trompada, pero todavía estoy parado. Y en blanco y negro. Exactamente, como marcaba la historia. Rally Aurat, es un placer enorme, como todos los miércoles, recibirte en Noches de Barrio y disfrutamos muchísimo de tu compañía y tu charla. Gracias, Nos vamos Jota. con los Beatles entonces. Dale, sí, cómo no. Somos todos unos perdedores. Exacto.